Buenos días en viernes y 0 y van 2, los encontronazos que se está prácticamente provocando los tweets del presidente Donald Trump con la empresa Twitter, y esto horas después de que hablábamos de un decreto del presidente que busca regular justamente las redes sociales. El día de hoy prácticamente es Twitter diciendo que uno de los trinos del presidente que decía que los saqueos en Minnesota podrían llevar a disparos, pues acaba de recibir también otra etiqueta de Twitter que primero esconde ese tweet y dice y hace una advertencia respecto del contenido de ese mensaje. Pero aquí lo que importa es entender hacia dónde nos estamos encaminando con este enfrentamiento y las implicaciones pues para otros usuarios y para estas redes sociales también. Así que yo le agradezco muchísimo que esta mañana nos acompañe el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, Roberto Roch, en una mañana además convulsionada. Roberto, me da mucho gusto saludarte hasta la Ciudad de México. Igualmente, muchas gracias. Gusto saludarlos. Saludos a todos los compañeros de CNN. Oye, pues, Sergio Van Dos, estábamos por hablar tú y yo solamente del decreto y de los dientes o no que tiene legales, políticos este decreto, pero pues nos amanecemos con este nuevo tweet y esta nueva reacción de Twitter. ¿Qué está pasando? Sí, creo que estamos viviendo un espacio más de la contienda electoral en Estados Unidos. Creo que el presidente Trump ha demostrado que antes de entrar a este tipo de batallas va seleccionando su agenda que le permita conectarse al menos con su público, y su público es muy extenso, como sabemos, sus seguidores, y al parecer ha definido que va a utilizar el tema de las redes sociales y posiblemente otros espacios de libertad de expresión como uno de sus blancos para ser atacados en campaña. Creo que es una señal muy preocupante que tiene muchas implicaciones, pero que desde mi punto de vista hay que verla en ese contexto. Pero Twitter está empezando a hacer este tipo de etiquetas con una persona de este perfil, un presidente. Y aquí, hace algunas horas escuchábamos a Mark Zuckerberg que dice que la posición de una compañía como Facebook no se parece a la de Twitter porque dice nosotros no tenemos por qué estar policing the truth, que sería como vigilando la verdad, y tratándose de un político. ¿En dónde traza la línea la legislación, la CIP, cuando se trata de hombres que están, bueno, con esta carga política tan evidente, pero al mismo tiempo haciendo este tipo de expresiones en empresas privadas, pero que van al mundo entero? Sí, la CIP ha realizado una serie de consultas en las últimas horas con expertos cercanos, con aliados en este tipo de materias. Hemos platicado con Edison Lanza, que es, como sabes, el relator para temas de libertad de expresión de la OEA, con Bruce Brockman, que encabeza desde el punto de vista jurídico a una coalición de reporteros por la libertad de expresión en Washington, y coincidimos que hay dos preguntas esenciales. La primera: un presidente de cualquier país, en este caso particular de un país tan importante como Estados Unidos, debe tener condiciones diferentes en la forma como utiliza las plataformas de las redes sociales, y la coincidencia es que no, que el presidente Trump, como cualquier otro mandatario, es un ser humano, es un ciudadano que debe asumir que las redes sociales tienen cierta normatividad. Cada red social se da una normatividad diferente, y no hay que olvidar que esta regulación, que viene siendo una autorregulación hasta este momento, se da como un reclamo social también. Durante muchos años se le ha pedido a las redes sociales que moderen los contenidos, especialmente los contenidos precisamente que incitan a la violencia. En alguna época, a través de Facebook, hubo gente que transmitió su suicidio, tú te acordarás, que transmitió asesinatos. Hubo hasta películas de ficción que no parecían tanta ficción, donde una gente decía: mientras más likes me des, puedo asesinar a más personas, o puedo asesinar a esta persona que está aquí enfrente de todos nosotros. Hubo una coincidencia de que esta moderación era pertinente y se avanzó en esta presión sobre las redes sociales. La segunda presión fue en el tema de vigilar, de controlar más las bases de datos de sus usuarios, que como todos sabemos son miles de millones de usuarios en todo el mundo. Y creo que ahí hay un déficit que nos siguen debiendo en las redes sociales. Se ha avanzado en este sentido, y es posible. Los dueños de Facebook, como tú sabes, han hablado de que es necesaria una regulación adicional y que es aceptable. Pero creo que aquí el foco es
el presidente Trump ha llamado a cambiar la regulación que permite que las plataformas tecnológicas, véase las redes sociales, no sean sometidas a juicio por los contenidos que transmiten. Esto es fundamental y creemos que esto protege la libertad de expresión de las personas. Entre ellas el presidente Trump. Si una persona se ha beneficiado por sus 80 millones de seguidores en Twitter de expresiones que a veces llaman al racismo, que a veces estereotipan a segmentos enormes de población, por ejemplo, la comunidad hispana, o que califican a sectores de otro tipo de poblaciones, es el presidente Trump. El presidente Trump ha utilizado esa libertad para atacar incluso a medios de comunicación, para llamar a cancelar las licencias que tienen medios tan acreditados como CNN o NBC. No podría quejarse el presidente Trump de esta libertad de expresión. Si prosperara esta posibilidad de que se le retire la protección legal a las redes sociales, de que no sean responsables de los contenidos que transmiten, uno de los más afectados inmediatamente sería el presidente Trump, porque Twitter diría, esto puede ser falso, yo puedo recibir una demanda, inhibo este contenido. La parte también, el contexto no se puede eliminar de toda esta conversación en el contexto en el que nos encontramos en las últimas horas y desde esta semana, por supuesto, está el caso de las 100,000 muertes que ya superamos en Estados Unidos por COVID-19, por un lado, y también el caso de George Floyd, este hombre afroestadounidense que en 9 minutos con una rodilla en el cuello de un funcionario de policía allá en Minneapolis pierde la vida y el mundo entero lo ve en las redes sociales, ese video que ha conmocionado a todos. Y las reacciones del presidente y el tiempo que ha tomado en reaccionar para estos dos casos versus el tiempo que le ha tomado reaccionar incluso vía Twitter para lo que le ha sucedido a él personalmente con sus trinos. Y te expongo la declaración de Trump dentro de lo que es el texto de este decreto y dice, la medida es para defender, abro comillas, la libertad de expresión de uno de los peligros más graves que ha enfrentado en la historia de Estados Unidos. ¿Qué me dices? Mira, nosotros en octubre de 2018, como Sociedad Interamericana de Prensa, emitimos una declaración que es denominada Declaración de Salta por la ciudad argentina donde fue presentada esta declaración. Es un mundo muy cambiante en materia de redes sociales, tecnología, cómo intercambiamos, cómo interactuamos con la tecnología. Pero en esta declaración, si bien hicimos diversos reclamos a las plataformas digitales, coincidimos que era importante entender que estas plataformas no pueden ser responsables por los contenidos que transmiten. Pensamos que protegíamos un bien superior al interés de las compañías privadas, es la libertad de transmitir contenidos bajo ciertas condiciones que habría que asumir, en la que todos estamos de acuerdo. Tenemos claro lo que está haciendo el presidente Trump, busca modificar una sección de un acta de decencia en comunicaciones que fue emitida en 96. Muchas cosas han pasado desde entonces, pero esto tiene que pasar todavía frente a la Comisión Federal de Comunicaciones y todos los abogados o todos los contactos que hemos tenido con el ámbito jurídico en Estados Unidos nos dicen que puede traer una tormenta de juicios frente a las cortes norteamericanas y que muy posiblemente esta voluntad presidencial acabe siendo solamente un ejercicio de propaganda y que no se pueda consumar en los hechos. La última pregunta que tengo es las repercusiones en la región de un ejemplo como el que acabamos de vivir en Estados Unidos. Incluso no es Estados Unidos el único país en el mundo que está pensando en cómo regular, incluso en algunas naciones, por ejemplo en Europa, pues hasta restarle esta enorme influencia que tienen estas compañías. Muchas son en su mayoría estadounidenses, no europeas, con la gran influencia que tienen un Facebook o un Twitter, pero está la idea ahí. ¿Qué lección que nos deja este ejemplo para la región? Es muy difícil y los analistas norteamericanos en Estados Unidos se resisten a comparar al presidente Trump con otros presidentes de otras regiones que han tenido vocación autoritaria y que han ubicado a las redes sociales como un blanco muy específico. ¿Dónde se regula o dónde hay este tipo de restricciones sobre las redes sociales? En países autoritarios hasta este momento. El caso más claro puede ser China, pero también ha ocurrido en Venezuela, también ha ocurrido en Cuba, ¿no?
Es muy difícil imaginar este escenario en los Estados Unidos, pero parece haber dos fenómenos. Uno, esta identificación por parte de mandatarios que se han presentado ante las urnas como políticos antisistema o que no son políticos, lo cual es el perfil del presidente Trump. Y otro, el poderoso ejemplo de imitación que puede generar el presidente Trump en países donde las instituciones no son tan fuertes como Estados Unidos y no ejercen este poder de contrapeso, de check and balance, dicen en Estados Unidos, como México, por ejemplo, donde el presidente López Obrador ha también llamado a reformar la tarea de las redes sociales, a inhibir ciertos ejercicios de libertad de expresión. Y aquí no tenemos el mismo tipo de solidez, de madurez en nuestras instituciones responsables de ejercer este contrapeso, como tampoco ocurre en la mayor parte de América Latina y muchos países de Europa. Creo que la comunidad norteamericana, la sociedad de Estados Unidos, debe también tomar nota de esto. Roberto Roque es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la CIP. Muy oportuno lo que nos has descrito y estamos en año electoral, así que las embestidas del presidente Trump pues se antoja que se van a ver más como las que vimos en solo una semana, En solo una semana, ¿no es así? Yo creo que él selecciona muy bien sus temas. Hemos leído cómo este tema de en contra de la migración, en contra del mundo hispano, en contra, asegurando que la migración estaba llena de asesinos, violadores, etcétera, fue trabajada con el presidente Trump antes de iniciar su campaña hace 4 años, hasta que él decidió adoptarla como una de sus principales plataformas. Creo que estamos viendo los primeros momentos de otro tema de su agenda electoral. Muchísimas gracias, Roberto. Saludos hasta México.